Recuerdo aquella tarde con una claridad dolorosa. La tarde en que los papeles del divorcio se deslizaron sobre la mesa de cristal y se detuvieron justo delante de mis manos, como si me estuvieran entregando una factura y no el punto final de un matrimonio de 3 años. La cafetería estaba en el segundo piso, con vistas a una gran avenida en pleno corazón del Upper East Side. A través de los grandes ventanales, el tráfico se amontonaba bajo el sol del atardecer. Dentro, el aire acondicionado zumbaba con un ritmo constante, y el olor a café tostado, mezclado con el perfume empalagoso de la persona sentada frente a mí, me dejó una sequedad amarga en la garganta. A mi izquierda estaba mi esposo, Jason. A su derecha estaba Allison, mi mejor amiga desde hacía 20 años. Yo estaba sentada frente a ellos, con las manos apoyadas sobre mi bolso, la espalda recta y los ojos fijos en el montón de papeles que su abogado acababa de entregarme. La tinta de la certificación del bufete ni siquiera estaba completamente seca. Todo había sido redactado de una forma concisa, clara y despiadadamente fría. El apartamento del Upper West Side, el SUV de 3 filas que habíamos comprado el año pasado, los ahorros restantes de nuestra cuenta conjunta, incluso los muebles caros que una vez habíamos elegido juntos con tanta ilusión. Todo estaba meticulosamente dividido en líneas de tinta negra sobre papel blanco. Solo faltaba la parte más importante. «Fírmalo, Catherine». La voz de Jason sonó monótona. No era alta, pero era tan dura como la mesa de cristal que nos separaba. Levanté la mirada para encontrarme con sus ojos. En 3 años de matrimonio, lo había oído usar todo tipo de tonos. Tierno, suplicante, irritado, incluso ese silencio glacial. Pero jamás le había oído ese tono. Era como un supervisor apremiando a una empleada para que firmara un comprobante de entrega solo para acabar cuanto antes. Allison, sentada a su lado, tenía las manos pintadas de un rojo intenso apoyadas ligeramente sobre la manga de la chaqueta del traje de Jason. Con la cabeza un poco inclinada, su voz era tan suave que cualquiera que no conociera la historia habría pensado que intentaba consolarme por pura compasión. Catherine, no puedes obligar al corazón. Si el amor ya cumplió su ciclo, es mejor dejarlo ir. Lo nuestro es real. Miré a Allison, aquel rostro que me resultaba familiar desde tercero de primaria, aquellos labios que habían reído y hablado conmigo tantas veces en la pequeña cocina de mi madre. Miré aquellos ojos que una vez se habían llenado de lágrimas mientras me abrazaba cuando ingresaron a mi padre en el hospital. Ya no veía a mi amiga de 20 años. Frente a mí solo había una mujer intentando usar un tono dulce para ocultar el triunfo que brillaba en el fondo de sus ojos. La cafetería no estaba ruidosa, así que las mesas cercanas podían oírnos perfectamente. Sabía que no se giraban para mirarnos directamente, pero tenían las orejas bien atentas. Sus miradas de reojo nos rozaban y luego se retiraban en silencio. Jason, impaciente, tamborileó los dedos sobre la mesa. Ya lo he dejado muy claro. La casa se divide según la ley. El dinero, justo por la mitad. No voy a dejar que te vayas con las manos vacías. Montar una escena no servirá de nada. Bajé la mirada otra vez hacia los papeles. Mis manos estaban heladas, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Esa lucidez no había llegado de la noche a la mañana. No empezó aquella tarde, ni siquiera cuando descubrí por primera vez su traición. Empezó 3 meses antes, el día en que Allison apareció en mi puerta con una maleta color crema, los ojos enrojecidos y los labios temblorosos, diciendo que acababa de romper con su novio, que la habían echado del apartamento que compartían y que no tenía a dónde ir. Ese día, fui yo quien le abrió la puerta. «Quédate con nosotros unos días», le dije mientras la ayudaba a arrastrar la maleta hacia dentro. «Para eso están las amigas». 3 meses después, estaba sentada frente a mí, acariciando la manga de la chaqueta de mi esposo como si fuera un gesto natural, profundamente arraigado en la costumbre. Pasé a la segunda página, luego a la tercera. Las cláusulas seguían siendo impecables. El abogado de Jason era, sin duda, un profesional, excepto que no lo sabía todo. O quizás sí lo sabía y lo había omitido a propósito. Volví a dejar los papeles sobre la mesa. «No voy a firmar». Jason se quedó paralizado durante un par de segundos, con el rostro pálido,
y luego se le oscureció. Catherine, no cruces la línea. Allison le apretó suavemente la muñeca y se volvió hacia mí con una voz suave como el algodón. Catherine, piénsalo bien. Aferrarte a alguien que ya no te ama solo os hará daño a los dos. Solté una risa. No fue una risa fuerte, solo un sonido breve y seco que incluso a mí me resultó extraño. Ahora vienes con ese cliché. Allison se quedó momentáneamente sin palabras. Jason frunció el ceño. Deja de hablar con acertijos. Ya he tomado mi decisión. Lo sé, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Y precisamente porque ya has tomado tu decisión, no voy a firmar esto. Jason se recostó en la silla, mirándome con dureza. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Creía que yo iba a llorar, que iba a suplicar, que iba a recordarle nuestros 3 años de matrimonio, que iba a usar a nuestros padres para amenazarlo. Creía que haría todo lo que suele hacer una mujer traicionada, solo para acabar firmando por pura impotencia. Pero no hice nada de eso. Saqué el teléfono del bolso. Jason frunció el ceño. ¿A quién estás llamando? No respondí. Solo marqué el número. Al otro lado, el teléfono sonó una vez antes de que alguien contestara. Resonó una voz masculina, grave y formal. Habla Daniel. Adelante. Miré fijamente a las 2 personas que tenía delante y pronuncié cada palabra despacio. Daniel, necesito que vengas a la cafetería, por favor. He decidido divorciarme, pero a partir de ahora, yo pongo todas las condiciones. La mano de Allison, que seguía apoyada en el brazo de Jason, se tensó. Él se inclinó hacia adelante. ¿Qué, Daniel? Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa sin ninguna prisa por responderle. Tomé mi vaso de agua y di un sorbo. El líquido frío me bajó por la garganta, pero por dentro sentí un fuego dormido. 2 semanas antes, fui yo quien llamó a Daniel por primera vez. Era miércoles y se suponía que Jason volaría a Boston para una reunión de negocios de 3 días con un cliente. Había hecho la maleta la noche anterior. Por la mañana, salí del apartamento para ir al trabajo como siempre. Jason, aún en la cama y de espaldas a mí, murmuró un adiós familiar. Bajé al vestíbulo, esperé exactamente 15 minutos y volví a subir. Mi reunión de la mañana había sido cancelada a última hora la noche anterior, pero no se lo había dicho en ese momento. Solo tuve un pensamiento sencillo. Hacía tiempo que no nos dábamos una bonita sorpresa. Volvería temprano, compraría algo de comida y prepararía una buena cena. Si le hubiera avisado, tal vez todo habría sido diferente. Como mínimo, no habría escuchado las palabras que me despertaron por completo. Usé mi llave para abrir la puerta en silencio. El apartamento estaba vacío, salvo por el dormitorio. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y desde dentro llegó la risa de una mujer, luego la voz de Jason, y después la de Allison. Eran frases entrecortadas, pero lo bastante claras como para entender cuál era exactamente mi papel en su historia. Una esposa aburrida. Una mujer que solo sabía trabajar. Una idiota que confiaba en su mejor amiga y en su marido. Un puente para que ellos cruzaran por encima. No tiré la puerta abajo. No lloré. No grité. Me quedé fuera escuchándolo todo. Y luego bajé y me senté en un banco del patio durante 3 horas. Hacía sol, pero mis manos estaban heladas. No sé qué estaba mirando. Solo recuerdo que una hoja de olmo cayó justo sobre mi zapato, y la miré durante muchísimo tiempo. Alrededor del mediodía, llamé a Daniel. Era el abogado corporativo que había colaborado con mi empresa durante años, encargándose sobre todo de casos civiles y contratos. Para él, yo era solo una jefa de proyectos normal, al menos en apariencia. Le pedí que investigara discretamente algunos asuntos: el historial de transacciones de nuestra cuenta bancaria conjunta, el contrato de compra del SV que conducía Jason y algunos documentos relacionados con el apartamento en el que vivíamos. 3 días después, Daniel me llevó un expediente grueso. Me senté en mi oficina y fui pasando cada página mientras sentía que el frío se apoderaba de todo mi cuerpo.
El dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta había sido retirado casi por completo en pequeñas cantidades y transferido a una cuenta personal a nombre de Jason. El SUV de 3 filas no era un coche de empresa prestado, como él me había dicho. Lo estaba pagando a plazos, y la entrada de $20.000 había salido directamente de nuestra cuenta conjunta. Durante los últimos 6 meses, había transferencias mensuales regulares a nombre de una mujer. En el concepto a veces decía ayuda, a veces préstamo, y a veces lo dejaba en blanco. Esa mujer era Allison. Y eso no era todo. El apartamento en el que vivíamos estaba legalmente solo a mi nombre. El dinero para comprarlo había sido un regalo de mis padres antes de la boda. La hipoteca mensual también se pagaba desde mi cuenta personal. Jason solo se había encargado de llevar los cheques al banco unas cuantas veces. Con el tiempo, empezó a decirle a todo el mundo que era una casa que habíamos construido juntos. Yo nunca le di importancia. Pensaba que, en una vida compartida, no hacía falta llevar una contabilidad de esas cosas. Ahora entendía que a veces no se trata de competir. Es solo que hay personas que, en silencio, llevan la cuenta de lo tuyo día tras día. Catherine. La voz de Jason me devolvió al presente. Te lo pregunto por última vez, ¿qué piensas hacer? Coloqué ambas manos sobre la mesa, entrelazando los dedos para que no temblaran. Lo miré a él y luego a Allison. Esa es una pregunta que debería haceros yo a vosotros dos. Allison se mordió el labio, intentando mantener una expresión serena. Catherine, no compliques las cosas. Dejemos simplemente que todo quede en su sitio. Sí, todo en su sitio. Asentí. Bien, hoy vamos a dejarlo todo cristalino. Justo en ese momento, la puerta de la cafetería se abrió. Un hombre de unos 40 años, con una camisa blanca impecable y un maletín de cuero negro, entró acompañado de una joven secretaria. Caminó con paso rápido, escaneando la sala hasta que sus ojos se posaron en nuestra mesa. Jason se giró para mirar, y Allison hizo lo mismo. Observé cómo sus expresiones cambiaban, casi al mismo tiempo. Daniel se detuvo junto a la mesa, me hizo una leve inclinación de cabeza y luego apartó una silla para sentarse. La secretaria colocó un expediente perfectamente organizado delante de él. Disculpad, llego 5 minutos tarde, dijo. Negué suavemente con la cabeza. Llegas justo a tiempo. Jason miró de Daniel a mí, y sus ojos empezaron a mostrar inquietud. Por primera vez en meses, sentí que mi corazón se calmaba un poco. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque sabía que, desde ese momento, ellos ya no controlaban el juego. Lentamente, arrastré los papeles del divorcio de vuelta hacia mí. Pasé hasta la última página y levanté la mirada hacia el hombre que había sido mi esposo. ¿Quieres el divorcio? Bien, dije. Pero antes de que firme nada, vamos a recalcular cada centavo, cada documento y cada asunto pendiente, incluidas las cosas que crees que no sé. Jason no tuvo tiempo de responder. El rostro de Allison se había vuelto blanco como el papel, y yo, sentada perfectamente recta, escuché el latido lento y firme de mi propio corazón. Era como si, de las cenizas de 3 años de resignación, otra mujer se estuviera poniendo lentamente de pie. En cuanto Daniel se sentó, el aire de la mesa pareció quedarse sin oxígeno. En la mesa de al lado, sonó el tintineo de una cucharilla contra una taza de cerámica. El molinillo de café del mostrador seguía con su zumbido constante, y los coches continuaban circulando por Madison Avenue. Sin embargo, en el espacio que nos separaba a los 4, pude oír claramente cómo la respiración de Allison empezaba a acelerarse. La fachada dulce y refinada que había intentado mantener se había agrietado en una pequeña arruga cerca de sus ojos. Jason, por su parte, se enderezó en la silla, con los hombros tensos. La mano que tenía apoyada en el borde de la mesa ya no tamborileaba, pero su dedo índice se movía con un ritmo casi imperceptible, uno que solo alguien que había vivido con él durante 3 años habría notado. Daniel abrió el maletín y sacó un expediente más delgado de lo que esperaba. Miré de reojo los bordes de las páginas marcadas con pestañas de colores, todo perfectamente organizado. No habló de inmediato.
Primero se dirigió a mí con el mismo tono profesional que usaba en la oficina. Señorita Catherine, antes de empezar, permítame confirmar algo. Estoy aquí a petición suya, actuando como su representación legal para proteger sus intereses en la preparación del proceso de divorcio y la revisión de bienes. ¿Es correcto? Asentí. Correcto. Solo entonces Daniel se volvió hacia Jason. Educado, pero directo. Soy Daniel, el abogado contratado por la señorita Catherine. Si ustedes han decidido que el divorcio es irreconciliable, sugiero que, a partir de ahora, todas las conversaciones se centren estrictamente en documentos, cifras y fundamentos legales. Eso ahorrará tiempo a ambas partes. Jason soltó una risa amarga y silenciosa. Vaya, sí que lo has preparado bien, Catherine. Estás mejor preparada de lo que pensaba. Lo miré. Si no me hubiera preparado, ahora mismo ya habría firmado esos papeles que dividen todo por la mitad, incluso las cosas que nunca fueron tuyas. Allison, a su lado, se movió ligeramente e intervino con su habitual voz almibarada. Catherine, no hables con tanta dureza. Jason solo quería que todo se resolviera de forma amistosa desde el principio. Me volví hacia Allison. Dormís juntos en mi casa. Gastas el dinero de mi cuenta conjunta matrimonial. Y ahora te atreves a hablarme de ser amistosos. El rostro de Allison se puso rojo, pero enseguida volvió a meterse en el papel de víctima. Sé que estás enfadada. Si quieres insultarme, lo aceptaré. Pero los sentimientos, no me hables de sentimientos. La interrumpí. Mi voz no fue alta, pero bastó para hacerla callar. Si esto fuera realmente por sentimientos, no habríais necesitado tomar este camino. Daniel abrió el expediente, sacó el primer documento y lo colocó en el centro de la mesa. Vayamos directamente al punto. Según la escritura de propiedad del apartamento situado en el Upper West Side, la única propietaria en el momento de la compra es la señorita Catherine. La entrada fue transferida desde una cuenta a nombre de los padres de la señorita Catherine a su cuenta personal. Posteriormente, todo el historial de pagos de la hipoteca demuestra que los fondos salieron de la cuenta personal de la señorita Catherine. Cuando estás casado, el dinero de uno pertenece a los dos, ¿no?, espetó Jason. La expresión de Daniel no cambió. Los fondos usados durante la vida matrimonial a veces pueden ser difíciles de separar, pero la ley reconoce como bienes privativos aquellos activos cuyo origen puede probarse claramente. En el caso de este apartamento, la documentación es bastante clara. Jason se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo de rabia. «¿Me lo ocultaste?» Sentí una risa amarga formarse en mi garganta. «¿Ocultártelo? Viviste en esa casa durante 3 años. Ni una sola vez preguntaste a nombre de quién estaba la escritura ni con qué dinero se pagaba. ¿Y ahora dices que te lo oculté? ¿O es que solo te importa cuánto te vas a llevar en el divorcio?» Mis palabras hicieron que Jason apretara los puños. Sabía que se estaba conteniendo porque la cafetería estaba llena, porque había un abogado presente y porque todavía quería mantener las apariencias, pero su rostro había adquirido un tono grisáceo, el mismo color que se le puso el día que le enseñé la foto del contrato de compra del coche. Daniel sacó otro papel. A continuación, el vehículo que actualmente utiliza el señor Jason. El contrato de compra está a su nombre. La entrada de $20,000 fue transferida desde la cuenta conjunta de la pareja. Sin embargo, en ese momento, la señorita Catherine no firmó ningún documento ni dio consentimiento por escrito para convertir un bien matrimonial en un bien privado a nombre de usted. Por lo tanto, los fondos de esa entrada deben ser revisados. Allison empezó a moverse incómoda en su asiento. Daniel, creo que debe de haber un malentendido. Jason usa el SV para trabajar. No lo compró para... Daniel se volvió hacia ella, manteniendo la cortesía. Disculpe. Estoy trabajando con el señor Jason y la señorita Catherine. Usted no es una parte interesada en este procedimiento, así que le pido que se abstenga de hacer declaraciones en su nombre. La frase fue tan suave como afilada, y dejó a Allison sin palabras. La miré y vi cómo sus manos se aferraban al borde de la falda. El esmalte rojo de sus uñas parecía más llamativo y vulgar que nunca.
Jason respiró hondo y dijo, esforzándose por mantener la calma. Bien. Supongamos que la casa no se divide. El coche debe revisarse, y los ahorros, según la ley, siguen siendo bienes conjuntos. Daniel asintió. Exactamente. Y por eso todo debe calcularse correctamente. Durante los últimos 7 meses, se han realizado múltiples retiros de la cuenta conjunta por un total de casi $50,000. La mayoría fue transferida a su cuenta personal, y desde allí ciertas cantidades fueron transferidas a un tercero. Sin que nadie tuviera que decir su nombre, Allison supo quién era ese tercero. Su rostro se puso lívido. Jason, en cambio, golpeó la mesa con la mano con tanta fuerza que el vaso de agua vibró. Le presté dinero a una amiga, ¿qué tiene eso de malo? Allison estaba pasando por un momento difícil. Lo miré lentamente. ¿Una amiga de quién? Una amiga mía que necesita que mi marido le transfiera en secreto miles de dólares. Una amiga mía que vive en mi casa, usa mi ropa, utiliza mis cosas y duerme con mi marido. Hice una pausa y lo miré directamente a los ojos. Continúa. Te escucho. La cafetería quedó casi completamente en silencio. Sabía que muchos ojos estaban fijos en nosotros, pero en ese momento ya no sentía vergüenza. Ya me había tragado la mayor vergüenza aquella mañana, de pie frente a la puerta de mi propio dormitorio. Después de eso, las miradas de los desconocidos eran solo viento. De repente, Allison rompió a llorar. Catherine, por favor, no digas estas cosas en público. Sé que hice mal, pero no era nuestra intención hacerte tanto daño. La miré durante mucho tiempo. Hay rostros, ya sabes, que conoces durante toda tu juventud, rostros que crees que podrías reconocer incluso con los ojos cerrados. Pero solo cuando te traicionan entiendes que lo más familiar también puede ser lo más falso. Desde el momento en que entraste en mi casa con esa maleta, todo fue intencionado, dije en voz baja. Pero cada palabra sonó clara. La única tonta fui yo, por tardar tanto en creerlo. Allison abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Jason se volvió instintivamente hacia ella. Fue una mirada fugaz, pero suficiente para ver un destello de impaciencia. Ya no estaban en el mismo equipo unido como al principio. Así suelen actuar las personas que creen tener todo el poder. En cuanto les tocan el punto débil, empiezan a mirarse entre ellas con resentimiento. Daniel cerró una sección del expediente, con la voz aún medida. Le advierto de antemano, señor Jason. Si ambas partes llegan a un acuerdo, todo será mucho más sencillo. Pero si usted insiste en este borrador, omitiendo intencionadamente los fondos que deben devolverse o declarando incorrectamente los bienes, la señorita Catherine tiene todo el derecho a solicitar al tribunal una auditoría forense para investigar los flujos de dinero, el propósito de las transferencias y el uso de los bienes matrimoniales durante el matrimonio. Jason soltó una risa burlona. ¿Me está amenazando? No, respondió Daniel. Simplemente le estoy informando de las consecuencias legales si el conflicto escala. Jason guardó silencio. Observé cómo su nuez se movía ligeramente al tragar saliva. Tenía miedo. No miedo de perderme a mí. Ese miedo lo había desechado hacía mucho tiempo. Lo que temía era perder dinero, prestigio, el control de la situación y, posiblemente, otras cosas que intentaba ocultar todavía más profundamente. Lo sabía porque, en el expediente que Daniel había llevado aquel día, además de la casa, el coche y las cuentas, había una sección que aún no se había abierto. Una sección relacionada con el trabajo de Jason, con el proyecto que planeaba llevarse a una empresa rival para conseguir un puesto mejor. Daniel no lo había mencionado porque yo todavía no quería que lo hiciera. Hay cartas que debes guardar cerca del pecho hasta que tu oponente crea que ya lo ha visto todo. Jason permaneció en silencio casi medio minuto antes de hablar, con un tono notablemente más suave. Catherine, volvamos al apartamento y hablemos en privado. No hace falta montar una escena aquí. Al oírlo, solo sentí agotamiento. Cuando él y Allison redactaron aquellos papeles de divorcio para obligarme a firmar, no había pensado en hablar en privado. Cuando vació la cuenta conjunta, no había pensado en negociar.
Solo ahora, al darse cuenta de que yo no iba a quedarme sentada aguantándolo todo, recordó de pronto las palabras matrimonio y privacidad. No queda nada que hablar en privado, respondí. Lo que haya que decir, digámoslo aquí y dejémoslo claro. A través de la ventana, el sol se había apagado, proyectando un brillo color miel sobre el asfalto. De repente, pensé que un atardecer se parece mucho a un matrimonio. A veces, desde lejos, parece cálido, pero solo cuando te acercas te das cuenta de que, en realidad, la luz se está apagando. Daniel empujó los papeles del divorcio de vuelta hacia Jason. Puede quedarse con este borrador, pero en mi opinión profesional, ya no tiene ningún valor de negociación. La parte de la señorita Catherine le enviará una nueva propuesta en los próximos días, junto con un inventario de bienes, las cantidades que deberán cuadrarse y las exigencias concretas. Cuando la reciba, le recomiendo encarecidamente que la lea con mucho cuidado. Jason no recogió los papeles. Allison, a su lado, ya no se atrevía a tocarle el hombro. Los dos, que habían empezado con una actitud agresiva de acorralarme, estaban ahora sentados en silencio, como si el más mínimo movimiento pudiera hacer que todo se derrumbara ante sus ojos. Fui la primera en levantarme, apoyando la mano en la correa de mi bolso. Mis palmas seguían frías, pero mis piernas ya no temblaban. Jason, dije, mirando desde arriba al hombre que durante 3 años había sido mi roca, el hombre en quien había confiado ciegamente. Esto es solo el comienzo. Lo que me quitaste con engaños, lo recuperaré pieza por pieza. Y lo que me debes por tu traición, probablemente no podrás pagarlo ni en toda una vida. Dicho eso, me di la vuelta. Daniel se levantó para seguirme. Justo cuando llegué a las escaleras, oí detrás de mí el sonido de una silla arrastrándose bruscamente y la voz alarmada de Allison llamándolo en voz baja. Jason, no me giré. Hay afectos que, una vez muertos, es mejor dejar sin mirar atrás. Mirar atrás solo te obliga a ver su cadáver. Al salir de la cafetería, el viento de la tarde me golpeó el rostro, fresco y afilado. Me detuve unos segundos bajo la sombra de un arce en la acera. Daniel no me apuró. Simplemente se quedó a mi lado, esperando en silencio. Al cabo de un rato, preguntó en voz muy baja, ¿estás bien? Observé la corriente de coches pasando y sentí una punzada de dolor en el pecho. Pero esta vez, el dolor no me aplastó. Se sentía como una herida recién limpiada. Escocía hasta el alma, pero al menos había dejado de supurar. Estoy bien, respondí. Y después de soltar un largo suspiro, añadí, pero creo que esto no va a terminar solo con una división de bienes, Daniel. Él se volvió para mirarme, y sostuve su mirada. Lo relacionado con su trabajo, dije. Mañana te lo contaré todo. El viento volvió a soplar. Al final de la calle transversal, una florista estaba ocupada atando ramos de girasoles. No sé por qué, pero aquella imagen me recordó a mi madre. Siempre que había un problema en casa, ella no lloraba de inmediato. En silencio, empezaba a lavar platos, a limpiar la mesa o a doblar una pila de ropa. Parece que las mujeres de mi familia estamos hechas así. Por mucho que duela, no nos permitimos derrumbarnos en mitad del camino. Apreté con más fuerza la correa de mi bolso y bajé del bordillo. Sabía que, a partir del día siguiente, no solo estaría lidiando con un divorcio. Iba a enfrentarme al lado más feo de la personalidad de Jason. Un lado que, de no haberlo descubierto con mis propios ojos, probablemente me habría llevado a la tumba pensando que solo era un marido infiel, cuando la verdad era mucho peor. Aquella noche no fui directamente a casa. Dejé que Daniel me llevara a su oficina, un espacio en el 7º piso de un edificio antiguo cerca de Central Park. El cielo ya se había oscurecido por completo. La luz amarillenta de las farolas se filtraba por los grandes ventanales, trazando largas franjas sobre el suelo de baldosas. La ciudad ya no estaba tan ruidosa como por la tarde, pero tampoco lo bastante silenciosa como para quitarle peso al corazón. Daniel me preparó una taza de té caliente, la dejó frente a mí y se sentó al otro lado sin prisa, sin presionarme con preguntas. Me dio tiempo para respirar, para ordenar el caos dentro de mi cabeza. Sostuve la taza con ambas manos,
sintiendo como el calor se extendía lentamente por mis palmas. Era un calor pequeño, pero suficiente para recordarme que seguía en pie. Daniel, dije después de un rato de silencio, lo relacionado con el trabajo de Jason. Quiero que lo revises. Él asintió. Cuando estés lista. Abrí mi bolso y saqué una pequeña memoria USB. La había llevado conmigo durante las últimas 2 semanas, desde el día en que Daniel me entregó el primer expediente. No había querido abrirla de inmediato porque sabía que, en cuanto viera lo que había dentro, ya no habría vuelta atrás. Aquí hay archivos que saqué de su ordenador, dije. No fue como si estuviera husmeando a propósito. Solo quería revisar un contrato antiguo y lo vi por accidente. Daniel tomó la memoria y la conectó a su portátil. La pantalla se iluminó mostrando una serie de carpetas perfectamente organizadas. Abrió un archivo de Excel, luego un PDF, y sus ojos se detuvieron en algunas cifras. El aire de la oficina se volvió denso. No necesitaba mirar para saber que lo que estaba leyendo no era algo que pudiera barrerse debajo de la alfombra. Unos 10 minutos después, levantó la mirada. Su expresión ya no era tan serena como en la cafetería. Era más profunda, más grave. ¿Estás segura de que estos archivos son de Jason?, preguntó. Segurísima, respondí. La cuenta de usuario es suya y los correos que hay dentro son sus correos del trabajo. Daniel asintió lentamente. Si lo que se muestra aquí es correcto, el problema ya no se limita a una disputa por bienes matrimoniales. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Él cerró a medias el portátil, como si estuviera midiendo sus palabras. Hay indicios en estos archivos de que Jason ha estado transfiriendo datos internos de un proyecto a una empresa competidora. Incluye presupuestos, listas de clientes e información propia altamente confidencial. Si tu empresa se entera de esto, las consecuencias serán extremadamente graves. Al oírlo, sentí que el corazón se me encogía. No por sorpresa, lo había sospechado desde la primera vez que vi aquellos archivos. Pero escucharlo confirmado por otra persona dolió, igual que la primera vez. Llevo casi 8 años en esa empresa, dije despacio. Empecé como empleada de nivel inicial y fui ascendiendo hasta jefa de proyectos. He tratado cada proyecto como si fuera mío. Y él usó exactamente eso para asegurarse un nuevo trabajo en otro lugar. Daniel me miró, suavizando la voz. ¿Qué quieres hacer? No respondí de inmediato. Me levanté y caminé hasta la ventana. Abajo, los faros de los coches formaban un río interminable. Había gente corriendo a casa, otros todavía ganándose la vida, y otros como yo, de pie en una encrucijada, sin saber cuántas cosas acababan de perder. He pensado mucho durante estas 2 semanas, dije, con los ojos aún fijos en la calle. Si solo fuera infidelidad, podría haber firmado los papeles, dividido los bienes y cortado por lo sano. Un dolor de una sola vez, y ya está. Pero esto ya no es un asunto privado entre 2 personas. Daniel no me interrumpió. Me dejó terminar. No puedo quedarme callada, continué. No por venganza, sino porque si cierro la boca, las personas que confiaron en mí, mis compañeros de trabajo, sufrirán las consecuencias. Al decirlo, recordé la sala principal de reuniones de la empresa, donde me había sentado incontables veces defendiendo cada plan, cada métrica. Recordé a los compañeros que habían pasado noches en vela conmigo para cumplir plazos. Y recordé la forma en que Jason solía ponerme la mano en el hombro y decirme que estaba orgulloso de mí. Resulta que algunas palabras no se dicen para cumplirlas. Se dicen para esconder la verdad. Daniel asintió, y sus ojos recuperaron la calma. Si esa es tu decisión, te ayudaré a preparar todo lo que necesites. Pero tienes que entender que, cuando esto salga a la luz, no se quedará en una simple advertencia. Podría haber una auditoría interna corporativa y, potencialmente, consecuencias legales para él. Lo entiendo, respondí. Y lo acepto. Me observó un momento más y luego dijo, entonces mañana deberías reunirte directamente con el equipo ejecutivo de tu empresa y exponer claramente lo que tienes. Por mi parte, prepararé al mismo tiempo la demanda de divorcio en los términos más favorables para ti,
incluida la reclamación de los fondos que Jason malversó. Volví al escritorio, tomé mi taza de té y di un sorbo. Se había enfriado a medias, pero el sabor amargo seguía ahí. Gracias, dije. Daniel negó con la cabeza. No tienes que agradecerme. Solo estoy haciendo mi trabajo. La parte más difícil te toca a ti. Esbocé una sonrisa tenue. Ya he sobrevivido a la parte más difícil. Él no preguntó nada más. Quizá entendió que lo más difícil no es enfrentarse a la verdad, sino aceptarla. Al salir de su oficina, tomé un taxi a casa. El coche se detuvo frente a mi conocido edificio de apartamentos. Me quedé sentada en el asiento trasero unos segundos más antes de bajar. La noche había caído por completo. El pasillo estaba desierto, iluminado solo por luces fluorescentes duras y frías. Abrí la puerta con mi llave. Dentro estaba todo completamente oscuro. No había voces, ni luces, ni el olor familiar de un hogar que una vez compartieron dos personas. Encendí el interruptor. El espacio estaba intacto, pero extrañamente ajeno. El sofá seguía allí, la mesa del comedor también. La chaqueta de Jason seguía colgada sobre una silla, como siempre, pero la sensación ya no estaba. Entré en el dormitorio. La puerta estaba ligeramente entreabierta, igual que el día en que me quedé fuera escuchando. Solo que esta vez no había nadie dentro. Abrí el armario y saqué una maleta pequeña, no para hacer las maletas e irme, sino para guardar lo que ya no me pertenecía. Doblé la ropa de Jason pieza por pieza, colocándola en la maleta sin prisa, sin detenerme, de forma muy parecida a como hacía mi madre cada vez que ordenaba la casa. Hay cosas que parecen insignificantes, pero solo cuando tienes que guardarlas con tus propias manos te das cuenta de lo pesadas que son en realidad. Cuando la maleta estuvo llena, cerré la cremallera. El sonido resonó seco en la habitación silenciosa. La dejé en una esquina, la miré un momento y me di la vuelta. Esa noche no lloré. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, mirando al techo. En mi mente, la imagen de Allison y las palabras de Jason habían desaparecido. Solo quedaba una sensación muy clara. Realmente se había acabado. Pero el final no es el desenlace. Al día siguiente entraría en mi empresa, no como una esposa traicionada, sino como alguien que tenía que defender lo que había construido durante 8 años. Y sabía que, cuando esa puerta se abriera, mi vida tomaría un camino diferente. Uno en el que nadie pudiera pisotear mi confianza con tanta facilidad como antes. Fuera de la ventana, el cielo empezaba a clarear. Un nuevo día llegaba con la misma normalidad de siempre. Pero para mí, era el comienzo de un viaje diferente. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual. No porque tuviera prisa, sino porque no quería quedarme en esa cama. Hay lugares que una vez fueron refugio, pero que después de un golpe se convierten en los lugares más asfixiantes de la tierra. Fui a la cocina, herví agua y me preparé un café como hacía todos los días. El aroma flotó por el apartamento silencioso, pero esta vez no se sintió familiar. Solía preparar 2 tazas cada mañana, una para mí y otra para Jason. A él le gustaba el café solo, sin azúcar. A veces, saliendo con prisa, daba solo un sorbo y dejaba el resto. Yo solía tirarlo por el fregadero, pensando que era una tontería sin importancia. Ahora, de pie a solas, mirando el vapor subir de mi taza, vi con más claridad que nunca todo lo que había pasado por alto. No terminé el café. Lo dejé sobre la encimera y fui a vestirme. Elegí un traje entallado gris claro, sencillo y afilado. Me maquillé ligeramente y me recogí el pelo. Me miré en el espejo y vi mi rostro, pero mis ojos eran diferentes. Ya no había duda ni espera en ellos, solo una claridad casi helada. Antes de salir, me detuve junto a la esquina del dormitorio donde la maleta de Jason había permanecido desde la noche anterior. La miré un momento y luego la arrastré hasta la entrada. No la saqué al pasillo. Solo la dejé contra la pared, justo donde la vería en cuanto entrara. Hay cosas que no necesitan palabras. Verlas es suficiente. Cerré la puerta con llave y entré en el ascensor. En el espacio cerrado,
Mi reflejo se veía severo en los paneles de acero inoxidable. Me mantuve erguida, sujetando mi bolso, y respiré hondo. A partir de ese momento, cada paso que diera no sería solo por mí, sino por todo lo que había cuidado durante años. El coche me dejó frente al edificio corporativo a las 8:15 de la mañana. El vestíbulo estaba bullicioso como siempre. Empleados pasando sus tarjetas, saludándose, el pitido de los torniquetes. Nadie sabía lo que yo llevaba dentro, y no quería que nadie lo supiera. Tomé el ascensor directo al piso 12, la zona ejecutiva. Antes de entrar, me detuve un segundo, ajusté el cuello de mi chaqueta y llamé a la puerta. «Adelante». La voz del vicepresidente resonó desde dentro. Empujé la puerta y entré. Había 3 personas en la sala. El vicepresidente de operaciones, la asesora jurídica general y el vicepresidente de proyectos. Me miraron con cierta sorpresa, ya que no tenía cita, pero mantuvieron su actitud profesional. «Catherine, ¿ocurre algo?», preguntó el vicepresidente de operaciones. Cerré la puerta detrás de mí, caminé hasta la mesa de reuniones, dejé mi bolso y dije despacio: «Me gustaría informar de un asunto relacionado con la seguridad de uno de nuestros proyectos». El ambiente de la sala cambió al instante. La asesora jurídica general levantó la mirada, con los ojos más afilados. «¿De qué se trata exactamente?». Saqué la memoria USB de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. «Sospecho que ha habido una filtración externa de datos internos. El empleado implicado es Jason». Los 3 se quedaron en silencio durante unos segundos. No porque no entendieran, sino porque necesitaban tiempo para procesar el peso de la acusación. El vicepresidente de operaciones frunció ligeramente el ceño. «¿Tienes pruebas?». «Está todo aquí», respondí. «Incluidos los archivos de datos, los registros de comunicación y varios documentos aún no publicados». La asesora jurídica general tomó la memoria y la conectó a su portátil. La pantalla se llenó de archivos. Los abrió, los revisó rápidamente y se detuvo en una lista de clientes. Vi claramente cómo su expresión pasaba de la duda a la tensión, y finalmente a una gravedad absoluta. «Catherine, ¿estás segura de que estos datos vienen de nuestros servidores internos?», preguntó. «Estoy segura», afirmé. «Yo gestioné ese proyecto directamente. Reconozco cada archivo». El vicepresidente de proyectos apoyó las manos sobre la mesa, y su voz bajó una octava. «Si esto es cierto, ya no estamos hablando de una simple infracción de políticas. Esto es espionaje corporativo». Asentí. «Lo entiendo». El vicepresidente de operaciones no habló de inmediato. Miró la pantalla durante mucho tiempo antes de volverse hacia mí. «Catherine, sé completamente honesta, ¿tienes algo que ver con esto?». La pregunta no me sorprendió. En el mundo corporativo estadounidense, cuando ocurre una filtración enorme, la persona más cercana a los datos de origen siempre es la primera sospechosa. «No», respondí directamente. «Y he venido hoy precisamente para asegurarme de que no haya malentendidos en adelante». Me observó unos segundos más y luego asintió levemente. «Te creo». Solo fue una frase, pero sentí como se me formaba un nudo en la garganta. A veces, la confianza de los demás es lo único que te mantiene en pie. La asesora jurídica general cerró la pantalla de su portátil y se volvió hacia el vicepresidente. «Recomiendo que revoquemos inmediatamente todos los accesos de Jason al sistema e iniciemos una auditoría informática forense completa. Tenemos que hacerlo ahora mismo». Él asintió. «Hazlo y manténlo estrictamente confidencial». Luego volvió a mirarme. «Y tú, a partir de ahora, cualquier documentación relacionada con este proyecto me la reportas directamente a mí. Sin intermediarios». «Entendido». La reunión no fue larga, pero fue suficiente para ponerlo todo en marcha. Me levanté, les di las gracias y salí. Cuando la puerta se cerró detrás de mí con un clic, solté un largo suspiro. El pasillo seguía iluminado con intensidad. La gente iba y venía, pero dentro de mí una parte de la carga se había levantado. Volví a mi escritorio. Todo parecía igual. Mi espacio de trabajo ordenado,
mi monitor sobre el montón de carpetas del proyecto a un lado. Mis compañeros seguían riendo y charlando sobre el trabajo mientras tomaban café. Nadie sabía que, en una sola mañana, se había descubierto una bomba enorme. Me senté, encendí el ordenador y vi un nuevo correo en mi bandeja de entrada. Era de Jason. El asunto era breve. Tenemos que hablar. Miré el texto durante un momento y lo abrí. Catherine, acabo de recibir una notificación de que me han revocado el acceso al sistema. ¿Qué has hecho? Leí el mensaje y no respondí. Cerré el correo y abrí otra hoja de cálculo. Hay preguntas que no necesitan respuesta. La persona que las hace acaba descubriéndolo por sí sola. Alrededor del mediodía, mi móvil vibró. El nombre de Jason apareció en la pantalla. Dejé que sonara hasta el final y luego contesté. ¿Qué demonios has hecho? Su voz al otro lado sonaba presa del pánico, completamente despojada de la calma que había mantenido el día anterior. Mi trabajo, respondí. ¿Estás loca? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Sí, dije, con la voz firme. ¿Tienes tu idea de lo que hiciste? Hubo silencio en la línea durante unos segundos, y luego su tono bajó. Catherine, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. El trabajo es el trabajo. Lo personal es lo personal. No se mezclan. Solté una risa suave. Fuiste tú quien los mezcló primero. Usaste datos internos de la empresa para comprarte un puesto mejor. Jason no pudo responder de inmediato. Podía oír claramente su respiración entrecortada por el altavoz. ¿Estás intentando arruinarme?, preguntó. No estoy arruinando a nadie, respondí. Solo he dejado de encubrirte. La línea quedó completamente en silencio. Sabía que había palabras que, una vez dichas, jamás podían retirarse. Voy al apartamento esta noche, dijo Jason después de un rato. Tenemos que hablar. No hace falta, respondí. Ven a recoger tus cosas. Ya las he preparado, Catherine. Colgué. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio y miré por la ventana. El sol del mediodía no quemaba, pero su luz se reflejaba en las fachadas de cristal de los rascacielos con tanta intensidad que tuve que entrecerrar los ojos. Bajo esa luz dura, de pronto vi con mucha más claridad el camino que estaba tomando. No era fácil. No era ligero, pero era el único que podía elegir si quería salvar lo que quedaba de mí. Aquella tarde, la empresa empezó a moverse en silencio. Algunas personas fueron llevadas a salas de reuniones privadas. Los sistemas fueron auditados discretamente y el nombre de Jason empezó a aparecer junto a preguntas que ya no eran casuales. No participé en ninguna de esas conversaciones. Me quedé en mi escritorio haciendo mi trabajo como cualquier otro martes. Hay procesos que, una vez iniciados, no requieren que te quedes mirando. Siguen su propio curso inevitable hasta el final. Al terminar el día, recogí mis cosas y me preparé para irme. Al pasar junto a la sala principal de juntas, noté que la puerta estaba entreabierta y que varios ejecutivos seguían dentro. No me detuve. Al salir del edificio, el sol ya se había suavizado. La brisa de la tarde soplaba levemente, llevando el olor familiar del polvo de la ciudad y del asfalto caliente. Bajé los escalones sintiéndome un poco más ligera que por la mañana. No porque todo hubiera terminado, sino porque sabía que había dado el primer paso sin mirar atrás. Y entendí que, a partir de ahora, cada paso siguiente no sería para defenderme, sino para enfrentar las cosas de frente. Aquella noche llegué a casa más temprano de lo habitual. No porque quisiera descansar, sino porque sabía que Jason vendría, no para verme a mí, sino para recoger sus cosas. Pero, de cualquier modo, quería estar allí. No para hablar, sino para cerrar definitivamente un capítulo de mi vida. El apartamento estaba tan silencioso como por la mañana. Encendí las luces, dejé el bolso sobre la mesa y fui directa a la cocina. Preparé una cena sencilla, salmón a la plancha, una ensalada de acompañamiento y unas patatas asadas. No porque todavía quisiera cuidar de alguien, sino porque necesitaba una rutina normal para no caer al vacío. Justo cuando el salmón empezó a chisporrotear en la sartén, oí cómo se abría la puerta principal con una llave.
El sonido era familiar, pero esta vez no trajo ninguna sensación de expectativa. Jason entró. Se quedó unos segundos en la entrada, como si escaneara el apartamento para ver si algo había cambiado. Sus ojos se detuvieron en la maleta junto a la pared y luego pasaron a mí, en la cocina. No hubo saludo. «¿De verdad lo hiciste?», dijo, con la voz pesada. Apagué el fuego y me giré. «Ya ves que sí». Entró más y cerró la puerta detrás de él. Ese día no llevaba traje, solo una camisa abotonada con las mangas remangadas y pantalones oscuros. Pero su aspecto pulido no podía ocultar el cansancio evidente grabado en su rostro. «La empresa me está investigando», dijo. «Lo sé. No tenías que llevarlo tan lejos». «Yo no hice nada», respondí. «Solo dejé de ocultarlo». Jason sonrió con amargura. «Cambiaste muy rápido». Lo miré y luego miré la maleta. No cambié. Solo ahora lo veo todo con claridad. Se quedó callado. El aire entre nosotros no estaba tan tenso como en la cafetería, pero era más pesado, como una habitación que hubiera permanecido cerrada demasiado tiempo. «Catherine», dijo en voz baja. «¿Podemos hablar un minuto?» No dije que no, pero tampoco lo invité a sentarse. Simplemente me quedé de pie frente a él, manteniendo la distancia suficiente para que no nos tocáramos. «Sé que la he fastidiado», dijo. «No voy a justificar lo que pasó con Allison. Pero, ¿podrías ayudarme solo esta vez con lo del trabajo? Solo tienes que decir que fue un malentendido, una confusión con los archivos, y todo será mucho menos grave». Al oír eso, no sentí rabia. Sentí lástima, tristeza de que incluso en ese momento él siguiera pensando que yo volvería a caer en mi antiguo papel. La mujer que se callaba para mantener la paz. «¿Me estás pidiendo que encubra espionaje corporativo por ti?», pregunté con frialdad. «Solo necesito más tiempo», dijo deprisa. «Tengo esa oferta en la otra empresa. Si esto sale a la luz, lo pierdo todo. Lo digo en serio». «Entonces, ¿quieres irte con lo que robaste y dejarme a mí lidiando con las consecuencias?» Jason frunció el ceño. «Estás siendo demasiado dura». Negué con la cabeza. «Solo estoy diciendo la verdad». Dio un paso más cerca, bajando la voz a un tono un poco más suave, casi suplicante. «Catherine, a pesar de todo, fuimos marido y mujer. No quiero que las cosas lleguen a un punto sin retorno». Lo miré y no vi ni una pizca de remordimiento en sus ojos, solo pánico puro. Pánico por su carrera, por su futuro, por todo lo que estaba a punto de perder. No por mí. «Te equivocas», dije despacio. «Las cosas llegaron a un punto sin retorno mucho antes de que tú siquiera te dieras cuenta». Se quedó paralizado y luego soltó un suspiro pesado. «Entonces, ¿qué quieres?». No respondí de inmediato. Caminé hasta la mesa del comedor, tomé un montón de papeles que Daniel había enviado por mensajero aquella tarde y los deslicé frente a él. «Este es el nuevo borrador», dije. «Léelo». Jason lo tomó y pasó algunas páginas. Cuanto más leía, más se le oscurecía la cara. El apartamento no debía dividirse. La entrada del SV tenía que ser devuelta junto con su mitad de la cuenta conjunta vaciada. Cada dólar que había transferido a Allison debía ser justificado y reembolsado. Se detuvo y levantó la mirada hacia mí. «¿Y estás exigiendo una compensación adicional?». «No la estoy exigiendo», respondí. «Solo estoy documentando exactamente lo que tomaste». «Me estás acorralando». «Solo estoy impidiendo que sigas llevándote más». Jason apretó los papeles con fuerza. «Catherine, si haces esto, me dejas sin salida». «A mí también me dejaron sin salida», dije. «La única diferencia es que yo no tenía abogado. No estaba preparada y no tenía a nadie de mi lado». Mis palabras lo silenciaron. Vi un destello de puro desconcierto cruzarle el rostro. Fue breve, pero suficiente para saber que, por primera vez, entendió lo que se sentía al estar completamente acorralado, sin opciones. «¿Y Allison?», preguntó, arrastrando la voz. «No tengo nada que hablar con ella», respondí. «Todo lo relacionado con el dinero es responsabilidad tuya».
¿Todavía la odias? Negué con la cabeza. No. Simplemente ya no tiene nada que ver conmigo. Mi respuesta lo descolocó. Quizá esperaba palabras más duras, o al menos, una muestra de furia. Pero, para entonces, esa emoción ya se había consumido. Cuando algo se rompe por completo, ya no te queda energía para odiar. Solo queda un vacío. Jason dejó los papeles de nuevo sobre la mesa y se sentó, enterrando el rostro entre las manos. Nunca pensé que las cosas terminarían así. Lo miré, sin sentir prácticamente nada. Yo tampoco. Después de un rato, levantó la mirada. Si firmo, te detendrás ahí. Yo me encargaré de mi parte del divorcio, dije. La investigación de la empresa está fuera de mis manos. Sonrió con amargura. Así que simplemente vas a dejar que ellos se encarguen de mí. No estoy dejando que nadie se encargue de nadie, respondí. Hiciste algo y ahora afrontas las consecuencias. El silencio volvió a caer. Fuera de la ventana, ya era completamente de noche. Las luces de los rascacielos al otro lado de la calle se encendían una por una. Jason se levantó y caminó hasta la maleta. La arrastró al centro del salón, abrió la cremallera y miró dentro. La ropa estaba doblada impecablemente, pieza por pieza. No faltaba nada, no sobraba nada. Se quedó allí durante mucho tiempo, y luego habló en voz baja. La preparaste a conciencia. ¿De verdad no querías que volviera a buscar nada más? Asentí ligeramente. Sí. Un sí suave, pero sonó a millones de kilómetros de distancia. Volvió a cerrar la cremallera y agarró el asa. Cuando llegó a la puerta principal, se detuvo de espaldas a mí. Catherine, dijo. No respondí. Me quedé completamente quieta. Si alguna vez necesitas ayuda, dímelo. Miré su espalda, observando a un hombre al que una vez le había confiado mi vida, ahora tan ajeno como un viejo conocido. Ya no la necesito, dije. La puerta se abrió y se cerró detrás de él. El clic del pestillo fue tenue, pero dentro de mí sonó como un punto final, pesado y definitivo, al final de una larga frase. Me quedé inmóvil en el apartamento vacío durante mucho tiempo. No había pasos, ni voces, ni rastro del hombre que había vivido conmigo durante 3 años. Solo estábamos yo y un largo silencio que se estiraba. Volví a la cocina y miré las patatas asadas frías, el salmón intacto. Me senté a la mesa, me serví una pequeña porción y comí despacio, bocado a bocado. Sabía igual que siempre, pero la sensación era completamente distinta. Ya no quedaba nadie a quien esperar, nadie con quien compartirlo. Pero tampoco quedaba nadie a quien tuviera que soportar. Esas pequeñas tareas cotidianas ayudaron a mantener mi mente anclada. La noche avanzó. Apagué las luces del salón, dejando solo una lámpara tenue encendida en el dormitorio. Antes de meterme en la cama, recorrí la habitación con la mirada una última vez. Sin maleta, sin chaqueta, sin rastro de él. Me tumbé, me cubrí con la manta y cerré los ojos. Ya no veía el rostro de Jason. Solo tenía una sensación cristalina. Había recorrido un camino muy largo, y por fin había logrado salir de él. Mañana todo continuaría, pero al menos, desde hoy, el pasado no me arrastraría con él, y eso era suficiente. A la mañana siguiente, llegué a la oficina antes de lo habitual. No porque tuviera una carga de trabajo abrumadora, sino porque quería tomar las riendas del nuevo día. Después de todo lo ocurrido, entendí algo perfectamente. Si dejaba de moverme, otros tomarían decisiones por mí. El edificio era el mismo de siempre, intensamente iluminado, con gente entrando y saliendo. Pero al entrar en el vestíbulo noté un cambio inconfundible en el ambiente, algo sutil, pero descaradamente obvio para cualquiera que estuviera implicado. Las miradas de algunos compañeros se quedaban sobre mí un segundo de más antes de apartarse rápidamente. Nadie hacía preguntas, pero yo sabía que los rumores ya habían empezado a circular. En un entorno corporativo, ningún secreto permanece enterrado mucho tiempo. Fui directa a mi planta. Al sentarme en mi escritorio, vi 3 correos nuevos del departamento legal y uno del vicepresidente.
El contenido era breve. Necesitaban que proporcionara detalles más precisos sobre los proyectos que Jason había tocado durante los últimos 6 meses. Abrí cada archivo y respondí a cada pregunta sin prisa, sin pausas, con absoluta precisión y minuciosidad. Había métricas y fechas que antes sabía de memoria simplemente para hacer mi trabajo. Ahora se habían convertido en pruebas. Cada vez que escribía una línea, sentía como si estuviera sellando físicamente una parte de mi pasado con mis propias manos. Alrededor de las 9:30 de la mañana, la asesora jurídica general me llamó a una pequeña sala de reuniones. Estaba allí con un auditor de controles internos. No se anduvieron con rodeos. Catherine, dijo la asesora jurídica general, con un tono serio, pero no hostil. Hemos hecho una revisión preliminar. Los datos que proporcionaste se sostienen, pero para estar absolutamente seguros, antes de avanzar hacia el despido y la demanda, necesitamos que confirmes algunas cronologías específicas. Asentí. Preguntad lo que necesitéis. La reunión duró casi 1 hora. Cada detalle fue examinado, cada archivo cruzado con otros datos. A veces hacían la misma pregunta de distintas maneras solo para comprobar mi coherencia. Entendí que era procedimiento estándar. Cuando terminamos, la asesora jurídica general me miró durante un momento. Sé que esto no es fácil para ti, pero hiciste lo correcto. No dije nada. Solo asentí levemente. Hay palabras que, aunque se digan con suavidad, bastan para ayudarte a mantenerte un poco más erguida. Al salir de la sala de reuniones, volví a mi escritorio. Mi equipo seguía trabajando, pero el ambiente había cambiado por completo. Algunos me miraban con cautela, otros con una curiosidad ardiente, y unos pocos con respeto silencioso. No los culpé. Cuando cae una bomba, la gente suele mirar desde una distancia segura antes de decidir dónde posicionarse. Al mediodía, recibí un mensaje de texto de un número no guardado. Catherine, soy Allison. ¿Podemos vernos un minuto? Miré el mensaje durante mucho tiempo. Ver su nombre en la pantalla arrastró una cadena de recuerdos. Desde nuestros días de infancia hasta cenas compartidas, las veces que intercambiamos secretos sobre nuestras familias y carreras, y el día en que apareció en mi puerta con su maleta. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono y seguí trabajando. Pero unos 10 minutos después llegó un segundo mensaje. Sé que no quieres verme, pero hay cosas que necesito explicarte. Volví a mirar la pantalla, no porque quisiera oír su voz, sino porque entendí que hay cosas que, si se quedan sin decir, simplemente permanecen suspendidas para siempre, sin resolverse. Escribí de vuelta. 3 de la tarde. La cafetería de siempre. Ella respondió casi al instante. Está bien. Aquella tarde salí de la oficina justo a tiempo. No le di demasiadas vueltas de camino. Hay encuentros para los que no necesitas prepararte. Solo tienes que llevar contigo tu claridad. La cafetería era la misma del otro día. La misma mesa, la misma ventana con vistas a Madison Avenue, la misma luz de la tarde derramándose sobre la madera. La única diferencia era que Jason no estaba allí. Allison ya había llegado. Estaba sentada con la espalda rígida, las manos dobladas sobre el regazo y la expresión tensa. Cuando me vio entrar, se levantó instintivamente. Catherine, dijo en voz baja. Asentí y me senté frente a ella. El silencio se extendió durante varios segundos. Se acercó un barista. Pedí un vaso de agua. Allison pidió un café, pero cuando se lo trajeron, no lo tocó. Lo siento muchísimo, Catherine, dijo, con la voz débil. No reaccioné. Miré por la ventana, donde el tráfico seguía fluyendo, y luego volví a mirarla. ¿Qué querías decirme? Allison se mordió el labio, con los ojos llenos de rojo. Sé que la he fastidiado. No tengo excusa. Pero no quiero que pienses que fui así desde el principio. ¿Desde qué principio?, pregunté. Desde que me mudé con vosotros, dijo rápido. Al principio, te juro que solo lo vi como un lugar temporal donde quedarme. No tenía absolutamente ninguna intención con Jason. La miré, dejándola hablar. Pero luego empezamos a hablar más.
Él se quejaba conmigo de ti, de lo ocupada que estabas en la empresa, de lo poco que te importaba mantener el apartamento. Y yo vi lo solo que estaba. Al oírla, sentí un escalofrío, no de desamor, sino de asco. Aquellas excusas eran tan profundamente familiares, tan dolorosamente cliché, que literalmente cualquiera podría usarlas para justificar un comportamiento horrible. ¿Estabas solo?, pregunté. Allison negó con la cabeza, y las lágrimas finalmente se le desbordaron. Sabía que estaba mal, pero en ese momento simplemente no pude parar. No pudiste, o no quisiste, presioné. Se quedó completamente en silencio. Suspiré suavemente. ¿Sabes qué es lo que de verdad no puedo aceptar? No es que tú y Jason os acostarais juntos. Es la forma en que te metiste en mi vida, tratándome como a una hermana, mientras hacías eso a mis espaldas. Allison bajó la cabeza, con los hombros temblando. Sé que no merezco tu perdón. Y no tengo ninguna intención de perdonarte, dije con firmeza. Ella levantó la mirada, con los ojos hinchados y rojos. Entonces, ¿por qué viniste hoy? Para cerrar esto de una vez por todas, respondí. Para que, si algún día nos cruzamos por accidente en la ciudad, yo no tenga que evitarte ni cargar con nada de esto. Allison me miró con una expresión de impacto que poco a poco se derritió en una tristeza profunda. Eres más fuerte de lo que pensaba. No soy fuerte, dije. Solo ya no quiero ser débil. Otro silencio. El tintineo de una cucharilla en la mesa de al lado sonó nítido y claro. «Jason, ¿te dijo algo?», preguntó Allison con duda. «Sí», respondí. Quería que lo ayudara a encubrir el robo corporativo que cometió contra la empresa. Allison se quedó paralizada. «¿De verdad te pidió eso?». «No tengo ninguna razón para mentirte». Se quedó completamente quieta, como si acabara de darse cuenta de algo terrible. No lo sabía. Te creo, dije. Porque si lo supieras, probablemente no estarías aquí preguntándome. Allison ofreció una sonrisa triste y patética. Quizá pensé que él era diferente. Las dos pensamos eso en algún momento, respondí. Esa frase nos dejó a ambas en silencio. No porque no quedaran más palabras, sino porque todo lo que debía decirse ya se había dicho. Fui la primera en levantarme. Me voy. Allison también se levantó. Catherine, de verdad, lo siento muchísimo. La miré por última vez. Su rostro seguía siendo el mismo que conocía desde la infancia, pero todo dentro de él había cambiado. Te he oído, dije. Pero guarda esa disculpa para ti. Dicho eso, me di la vuelta y salí de la cafetería. El viento de última hora de la tarde soplaba, trayendo el frío vivo del final del día. Bajé los escalones despacio, con el corazón mucho más ligero que antes. Hay encuentros que no te traen alegría, pero te ayudan a soltar el peso muerto. Y para mí, eso era más que suficiente. No volví directamente al Upper West Side. Di un largo paseo junto al embalse Jacqueline Kennedy Onassis, en Central Park. El perfil de la ciudad empezaba a iluminarse, y el resplandor de las farolas se reflejaba en el agua como fragmentos dispersos de recuerdos. Una brisa suave y húmeda enfrió mi mente después de un día tan agotador. La reunión con Allison no me había curado por completo, pero ya no me sentía asfixiada. Hay cosas que, una vez las escuchas con tus propios oídos y las ves con tus propios ojos, ya no tienes que gastar energía imaginando. Y cuando dejas de imaginar, el dolor retrocede. Me detuve junto a la verja de hierro forjado, mirando el agua. En ese momento pensé en mi madre. No le había contado nada desde el principio, no para ocultárselo, sino porque necesitaba sobrevivir sola al impacto inicial. Pero ahora que el polvo empezaba a asentarse, sabía que no podía seguir callando. Saqué el teléfono y marqué su número. Sonó 2 veces antes de que contestara. Catherine. Su voz sonaba tan cálida y firme como siempre. Hola, mamá. Soy yo. Has estado muy ocupada últimamente. Te llamé unas cuantas veces y no contestaste. Apreté el teléfono. Sí, he tenido muchas cosas encima. Mi madre guardó silencio un momento y luego preguntó,
suavizando el tono. ¿Pasa algo, cariño? Aquella pregunta me volvió a poner un nudo en la garganta. Miré el embalse, obligando a mi voz a mantenerse firme. Mamá, Jason y yo nos vamos a divorciar. Hubo silencio al otro lado, no de sorpresa, sino el silencio de alguien intentando procesarlo. ¿Qué ha pasado, cariño?, preguntó, sin levantar la voz. No se lo conté todo. No mencioné a Allison, ni lo que había oído y visto, ni el espionaje corporativo. Solo lo dije de la forma más concisa posible. Está con otra persona. Mi madre suspiró. Un sonido muy leve. Ya veo. Solo esas 2 palabras, pero escuché muchísimo en ellas. Sin drama, sin regaños, solo una aceptación triste. ¿Estás bien?, preguntó. Sonreí un poco, aunque ella no podía verme. Estoy bien. ¿De verdad estás bien?, insistió. Me quedé callada un segundo antes de decir, estoy empezando a estarlo. No presionó para saber detalles dolorosos. Simplemente dijo, si estás demasiado agotada, ven a casa unos días. Aquella frase hizo que los ojos se me llenaran de calor. Miré el agua y vi mi propio reflejo borroso entre las luces de la ciudad. Está bien, organizaré mi agenda e iré a verte, respondí. De acuerdo. Y sea lo que sea, háblalo conmigo. No te lo guardes todo dentro. Lo haré. Adiós, mamá. Colgué y me quedé allí un rato más antes de volver hacia la calle. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque todo estuviera completamente resuelto, sino porque ya no lo estaba cargando todo sola. A la mañana siguiente, llegué a la oficina como cualquier otro día, pero en cuanto entré en el vestíbulo, el cambio fue innegable. Ya no eran solo miradas curiosas. Esta vez había susurros reales. Pasé junto a 2 recepcionistas y alcancé a oír un fragmento. Dicen que lo suspendieron por una filtración de datos, y su esposa trabaja justo arriba. No me detuve. Entré en el ascensor y pulsé el botón de mi planta. En el espacio cerrado, observé los números digitales subir, pero mi corazón no latía desbocado como el día anterior. La noticia ya había salido. Cuando llegué a mi escritorio, una compañera cercana se acercó. Catherine, susurró. Dejé de ordenar mi mesa. Sí. Miró por encima del hombro y bajó la voz. Jason fue llamado a la zona ejecutiva a primera hora de la mañana. Dicen que lo han suspendido mientras investigan. Asentí. Sí, lo sé. Me miró con verdadera preocupación. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. No insistió más. Solo me apretó el brazo en señal de apoyo y volvió a su cubículo. Me senté, encendí el monitor y vi un nuevo correo para toda la empresa. Era una nota interna, extremadamente breve. Se informa que Jason, empleado de la división de proyectos, ha sido suspendido temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo una revisión interna. Sin detalles, sin explicaciones, pero para todos en la planta era más que suficiente. Leí el correo y lo cerré. No sentí satisfacción ni lástima. Era simplemente otra ficha de dominó cayendo en la cadena de acontecimientos que ya se había puesto en marcha. Justo a la hora del almuerzo, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi suegra. Miré el identificador de llamada, dudé unos segundos y contesté. Hola, Catherine. Su voz no era cálida como de costumbre. Sonaba apresurada y ansiosa. Jason acaba de contarme lo de vosotros 2. ¿Qué demonios está pasando? Me levanté y salí al pasillo para hablar en privado. Nos vamos a divorciar. ¿Divorcio? ¿Qué divorcio? Hablaba rápido. Todos los matrimonios tienen problemas, pero las cosas se arreglan hablando. ¿Por qué lo estás llevando a este extremo? Respira. Esto no se puede arreglar. Si Jason hizo algo mal, hablaré con él yo misma. Lo pondré en su sitio. Pero tienes que pensar en la familia. Hice una pausa de un segundo y luego dije, ya he pensado mucho. Ella no se detuvo. También he oído que causaste un problema enorme con su trabajo. Lo estás destruyendo. Aquella frase me dejó congelada.
No estoy destruyendo a nadie, dije despacio. Solo dejé de encubrir lo que estaba haciendo. Pero es tu marido, gritó, alzando la voz. Se supone que debes protegerlo. No seremos marido y mujer por mucho más tiempo, respondí. El silencio cayó al otro lado. Luego su voz se suavizó un poco, aunque seguía increíblemente tensa. Catherine, sé que eres una mujer capaz y que ganas tu propio dinero, pero una familia no se trata solo de quien tiene razón y quien no. A veces, simplemente hay que dejar pasar las cosas. Al oírla, sentí un vacío profundo. Yo quería a mi suegra. No era una mujer difícil ni demasiado crítica. Solía defenderme incluso más de lo que defendía a Jason. Pero en ese momento comprendí que su defensa solo existía mientras las aguas estaban tranquilas. Cuando el barco empieza a hundirse, la gente siempre se pone del lado de su propia sangre. Lo entiendo, dije. Pero hay cosas que no puedo dejar pasar. Ella suspiró. Entonces, ¿qué quieres? Vamos a llevar las cosas exactamente según la ley, respondí. No quiero hablar del resto. Ya no hubo más argumentos por su parte. Tras una larga pausa, simplemente dijo, hazlo a tu manera. La llamada terminó. Me quedé en el pasillo un momento y luego volví a mi escritorio. Todo a mi alrededor seguía su curso normal, pero dentro de mí, el último hilo que me unía a esa familia se había roto. Ya no quedaban apegos. Aquella tarde recibí un mensaje de Daniel. El abogado de Jason quiere reunirse mañana por la tarde para cerrar el acuerdo. ¿Te viene bien? Leí el mensaje y respondí rápido. Sí. Dejé el teléfono y miré por la ventana. La luz de última hora de la tarde bañaba los rascacielos del otro lado de la calle, igual que todos los días anteriores, pero la Catherine que estaba sentada allí ya no era la misma persona. Sabía que la reunión de mañana no sería un paseo. Cuando una persona está acorralada, pelea con uñas y dientes para salvar los restos que le quedan. Pero esta vez, la acorralada no era yo, y no tenía absolutamente ninguna intención de retroceder. La tarde siguiente llegué 15 minutos antes, no por nervios, sino porque quería unos momentos para mí antes de que empezara la reunión. No nos vimos en la cafetería. Nos reunimos en una pequeña sala de conferencias del despacho de Daniel, un espacio cerrado y tranquilo, con una iluminación brillante y estéril que no dejaba lugar para rodeos. Me senté, coloqué el bolso sobre la mesa y entrelacé los dedos. Había una jarra de agua y 2 expedientes encuadernados ya preparados. No los abrí. Solo me quedé sentada, respirando hondo, centrándome. La puerta se abrió. Daniel entró primero, saludándome con una inclinación de cabeza, seguido de cerca por Jason. Solo ellos dos, sin Allison. Miré a Jason y noté de inmediato el desgaste que había sufrido. Su camisa no estaba perfectamente planchada, su pelo estaba despeinado y su rostro se veía visiblemente demacrado. Pero el mayor cambio estaba en sus ojos. La confianza arrogante había desaparecido por completo, reemplazada por una tensión que no podía ocultar. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. Daniel ocupó el asiento en la cabecera de la mesa y abrió su carpeta con su habitual tono ágil. Empecemos. Nadie se opuso. Empujó mi borrador hacia Jason. Este es el acuerdo propuesto por la señorita Catherine. ¿Lo ha revisado? Jason asintió. Sí, lo he leído. ¿Y tiene alguna objeción? Jason no respondió a Daniel de inmediato. Miró los papeles y luego me miró a mí. Quiero hablar directamente contigo primero, dijo. No tengo objeción, respondí. Respiró hondo, como si reuniera las últimas fuerzas que le quedaban. No puedo aceptar todas tus condiciones. Lo sé, dije. Pero esas son mis condiciones. Si me lo quitas todo, no me quedará absolutamente nada para empezar de nuevo. No te estoy quitando nada que sea tuyo, dije despacio. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío. Apretó la mandíbula. Sabes que no me refiero a eso. Sé perfectamente a qué te refieres. Le sostuve la mirada. ¿Quieres conservar lo que robaste? Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, sin respuesta.
Daniel no intervino. Nos dejó hablar, limitándose a anotar unas cuantas cosas en su blog legal. Catherine, continuó Jason, bajando la voz. No niego que cometí un error enorme. Pero deberías darme una salida. Ya te di una salida, respondí. No he pedido ni un solo centavo que no esté respaldado por movimientos bancarios y pruebas. Pero estás incluyendo las transferencias que hice. Se detuvo, como si midiera cuidadosamente sus palabras. Allison. Estoy incluyendo las transferencias que salieron de nuestra cuenta conjunta matrimonial. Lo corregí. A quien le diste el dinero es asunto tuyo. La tensión en la sala se disparó, pero no explotó. Era como una cuerda estirada hasta el límite absoluto, a 1 milímetro de romperse. Jason se recostó en la silla, miró al techo un segundo y luego volvió a mirarme. ¿De verdad ya no sientes absolutamente nada por mí?, preguntó. La pregunta no me sorprendió. Era su último intento desesperado de arrastrarme de vuelta al pasado. Los sentimientos no tienen nada que ver con esto, dije. Esto es simplemente una cuestión de justicia. Entonces, si acepto todo esto, dejarás de hacerme la vida imposible. Yo nunca te he hecho la vida imposible, respondí con frialdad. Tú te lo hiciste todo a ti mismo. Sonrió con amargura. Ahora hablas como una abogada. Tuve que aprender, dije. Se extendió un largo silencio. Entonces Daniel intervino. Permítame aclarar un punto. Si hoy no se alcanza un acuerdo, este asunto pasará a litigio en un tribunal civil. En ese escenario, el tribunal revisará no solo la división de bienes y las finanzas, sino también conductas que constituyen una violación de los deberes fiduciarios durante el matrimonio. Creo que entiende perfectamente lo que eso implica. Jason no miró a Daniel. Mantuvo los ojos clavados en mí. ¿De verdad quieres llevarlo hasta ese extremo?, preguntó. Si tengo que hacerlo, sí, respondí sin parpadear. Asintió lentamente, como si la realidad por fin lo hubiera aplastado. Necesito tiempo, dijo. Ya has tenido tiempo, respondí de inmediato. Desde el día en que te entregué ese borrador. Necesito más, insistió. Al menos una semana. No respondí de inmediato. Lo miré a él y luego a Daniel. Prolongar esto solo tiene sentido si hay una intención real de negociar, declaró Daniel. Si esto es simplemente una táctica para ganar tiempo, es innecesario. Jason guardó silencio unos segundos. Firmaré, dijo en voz baja. Pero necesito ordenar mis finanzas para hacer los pagos en una sola suma. Lo miré, y por primera vez pude ver que no estaba jugando. 3 días, dije. Ni un día más. Levantó la mirada. 3 días no son suficientes. Son suficientes, respondí. Ya empezaste a mover tus finanzas hace mucho tiempo. Mis palabras lo dejaron congelado en la silla. Sabía que entendía exactamente lo que quería decir. Había estado preparando su estrategia de salida durante meses. Solo que nunca imaginó que su salida se vería así. Está bien, dijo después de un largo momento. 3 días. Daniel lo anotó y asintió. Entonces estamos de acuerdo. Dentro de 3 días, ambas partes se reunirán aquí para ejecutar los documentos finales. La reunión parecía oficialmente terminada, pero Jason no se levantó. Se quedó sentado mirándome con una expresión difícil de descifrar. Catherine, dijo, con la voz casi en un susurro. Si nada de esto hubiera pasado, ¿crees que las cosas serían diferentes entre nosotros? Lo miré. Aquella pregunta no buscaba cambiar el resultado. Era solo él suplicando una respuesta para su propia conciencia. No, dije. Frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? Porque lo que pasó no fue un error inesperado, continué. Fue el resultado de una podredumbre que ya estaba ahí. No dijo nada más. Se levantó, tomó su copia de los papeles, le hizo a Daniel un gesto seco con la cabeza y salió. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, se detuvo una fracción de segundo, pero no se giró. La puerta se abrió y se cerró. La sala de conferencias volvió a quedarse en silencio.
Permanecí sentada unos segundos y luego solté un largo suspiro tembloroso. No por agotamiento, sino porque un momento de tensión inmensa y asfixiante por fin se había roto. Daniel cerró su expediente. Lo manejaste perfectamente. Sonreí débilmente. Solo hice lo que tenía que hacer. Me miró con un respeto diferente. No todo el mundo sería capaz de eso. No respondí. Me levanté y tomé mi bolso. 3 días, dije. Sí, asintió. Tendré listas las copias finales para la firma. Salí del despacho. El aire de última hora de la tarde era suave. El sol había perdido su mordida. Una brisa ligera bajaba por la avenida, llevando esa mezcla tan familiar de Nueva York, humo de escape y árboles del parque en flor. Me detuve un momento en los escalones, observando a los peatones pasar deprisa. La vida seguía moviéndose, completamente indiferente a las tragedias personales de cualquiera. En lo más profundo, empezó a formarse una sensación muy clara. No era alivio, y no era alegría. Era certeza. Me estaba acercando al final de aquel camino brutal, y esta vez cruzaría la meta completamente sobre mis propios pies. 3 días después, no llegué temprano ni llegué tarde. Llegué exactamente a tiempo, manteniendo la misma precisión, suficiencia y ausencia de excesos que había llevado durante mis 3 años de matrimonio. La oficina de Daniel se veía idéntica a la última vez. La pequeña sala de conferencias, la larga mesa de caoba, la luz blanca y dura, nada que distrajera de la realidad del momento. Todo era directo, igual que lo que estaba a punto de suceder. Daniel ya estaba allí. Cuando me vio entrar, me saludó con una breve inclinación de cabeza. Sobre la mesa, 2 juegos idénticos de documentos estaban colocados, uno para cada uno, perfectamente grapados y marcados con pegatinas de firmar aquí. Jason llegó unos 2 minutos después. Entró sin escanear la sala, apenas ofreciendo un saludo. Sus ojos rozaron los míos una fracción de segundo antes de fijarse en el expediente frente a él. Los últimos 3 días claramente no habían sido amables con él. Su rostro estaba más pálido, sus ojos más hundidos. Pero esta vez no quedaba lucha en su mirada, solo una aceptación vacía. Se sentó. Nadie habló de inmediato. La sala ya no se sentía como una olla a presión. Se sentía solemne, como la calma muerta que llega después de una tormenta catastrófica. Daniel rompió el silencio. Hoy procederemos a la firma del acuerdo de divorcio, tal como fue negociado previamente. Debo recordar a ambas partes que, una vez ejecutado, todas las cláusulas serán legalmente vinculantes. Por favor, revisen los documentos una última vez. Jason asintió. Yo hice lo mismo. Daniel abrió las carpetas y deslizó una copia hacia cada uno de nosotros. Pasé las páginas aunque las había leído 100 veces antes. Las líneas de tinta negra, las cláusulas cristalinas despojadas de toda emoción o recuerdo, solo límites firmes. El apartamento del Upper West Side era legalmente mío. Jason estaba legalmente obligado a transferir de vuelta la parte de la entrada del SV tomada de la cuenta conjunta. Las transferencias de dinero estaban minuciosamente documentadas y debían reembolsarse en cuotas específicas. Sin hijos en común, sin responsabilidades adicionales, sin vínculos restantes. Me detuve en la última página. La línea de la firma esperaba en blanco. Dejé el bolígrafo sobre la mesa sin firmar todavía. Levanté la mirada. Jason también miraba la última página, con la mano sujetando un bolígrafo, suspendida sobre el papel sin moverse. Un silencio pesado se extendió. Nadie lo apuró. Finalmente, fue Jason quien habló primero. Catherine, dijo, levantando la vista hacia mí. Cuando firmemos esto, de verdad se acaba, ¿verdad? La pregunta ya no llevaba un tono suplicante. Era más bien una confirmación final, una forma verbal de procesar la realidad que se le venía encima. Sí, respondí. Él asintió apenas. Nunca pensé que este día llegaría de verdad, dijo, con la voz áspera. Yo tampoco, respondí. Logró esbozar una sonrisa mínima. 3 años pasaron muy rápido. No dije nada. Para mí,
Esos 3 años no habían sido ni rápidos ni lentos. Habían sido un camino con suficientes partes buenas para hacerme seguir andando y suficientes grietas para acabar rompiéndome los tobillos. Siempre pensé que, pasara lo que pasara, tú serías quien se quedaría hasta el amargo final, continuó. Yo también lo pensaba, dije. Mi respuesta lo dejó sin palabras. Me miró un momento más y luego bajó la vista al papel. Lo siento, dijo. Esta vez no fue una disculpa apresurada y desesperada para salvarse. Fue lenta, clara y cargada con el peso de una derrota absoluta. Lo escuché, pero no respondí de inmediato. Hay disculpas que llegan demasiado tarde. No porque carezcan de significado, sino porque ya no poseen el poder de cambiar una sola cosa. Te he oído, dije. Solo eso. Sin resentimientos prolongados, sin grandes absoluciones, solo un acuse de recibo. Él asintió como si entendiera exactamente lo que eso significaba y bajó el bolígrafo hasta el papel. En el instante exacto en que la punta tocó la línea, lo vi. Su mano dudó, con un temblor casi invisible, pero estaba ahí. Luego firmó. Su nombre apareció en el papel con esa letra familiar que había visto en tantos contratos de alquiler, facturas y hasta antiguas tarjetas de cumpleaños. Esta vez estaba en un lugar muy distinto, un lugar de cierre. Dejó el bolígrafo, y Daniel se volvió hacia mí. Señorita Catherine. Asentí y tomé mi bolígrafo. Mi mano no temblaba. Miré la línea en blanco y escribí mi nombre, Catherine. Mi letra era exactamente la misma de siempre. No había cambiado. La única diferencia era que la mujer que sostenía el bolígrafo ya no era la misma mujer de hacía 3 años. Cuando dejé el bolígrafo, no sentí el dolor aplastante que siempre había imaginado. No hubo ni un solo segundo en que mi corazón se contrajera de pena. Solo hubo una sensación ardiente, innegablemente clara. Se acabó. Daniel recogió ambas copias, revisó las firmas una última vez y las selló con su sello notarial. Con esto, todo queda finalizado, declaró. No hubo aplausos, ni felicitaciones, ni ceremonia formal, solo una frase seca y simple, pero fue suficiente para enterrar oficialmente un matrimonio. Jason fue el primero en levantarse. No me miró de inmediato. Se ajustó el cuello por puro hábito nervioso y luego se giró hacia la puerta. Me voy, dijo. Asentí. No hubo apretón de manos, ni último abrazo, ni despedida entre lágrimas. Me dio la espalda y salió por la puerta. Esta vez no se detuvo en el umbral. La puerta pesada se abrió y se cerró con un clic. Me quedé sentada unos segundos más, mirando el espacio vacío al otro lado de la mesa. Ya no había nadie enfrente. No quedaba absolutamente nada por decir. Daniel reunió los documentos ejecutados y los guardó en su maletín. ¿Necesita que le pida un coche para ir a casa? No hace falta, dije. Puedo ir sola. Asintió. Si necesita algo más de ahora en adelante, no dude en contactarme. Lo haré. Me levanté, tomé mi bolso y salí de la sala de conferencias. El pasillo exterior se sentía cegadoramente brillante. La luz natural que entraba por los grandes cristales hacía que todo pareciera más nítido, más limpio. Caminé despacio, tomándome mi tiempo. Cuando llegué a las puertas principales del vestíbulo del edificio, me detuve un momento. No porque tuviera miedo de seguir, sino porque quería fijar ese instante exacto en mi memoria. Un camino largo y agotador por fin había llegado a su fin. Sin vuelta atrás, sin arrepentimientos. Solo quedaba el futuro. Bajé los escalones de hormigón. El viento me rozó suavemente el rostro. La ciudad de Nueva York era exactamente la misma. Los taxis, las sirenas, la gente, todo seguía fluyendo. La única cosa diferente era yo. No fui directamente al apartamento. Caminé sin rumbo durante un rato, dejando que mi cuerpo se acostumbrara a la sensación del vacío. Entré en una cafetería pequeña y tranquila, pedí un té frío y me senté sola junto a la ventana, observando cómo la multitud pasaba borrosa. De repente, me golpeó una certeza. Ya no me sentía abandonada. Antes de todo esto, solía pensar que si perdía a alguien, lo perdería todo.
Pero ahora entendía que hay ciertas cosas en la vida que solo te pertenecen de verdad cuando tienes el valor de soltar lo que ya no te merece. Saqué el teléfono y le escribí a mi madre. Ya está hecho, mamá. Ella respondió casi al instante. Bien. Ven a casa unos días, cariño. Miré la pantalla iluminada y sonreí levemente. Voy de camino. Bloqueé el teléfono y di un sorbo al té. Era un poco amargo al principio, pero dejaba un regusto dulce, algo parecido a todo lo que acababa de sobrevivir. Allison no me había robado a mi esposo. Simplemente se había llevado a un hombre que, en realidad, ya no me pertenecía de todos modos. Y lo que había logrado conservar no era una cuenta bancaria, una propiedad ni un cargo corporativo. Era a mí misma. Una mujer que había atravesado una traición catastrófica sin perder su valor esencial. Una mujer que sabía exactamente cuándo tirar del cordón de emergencia y que sabía cómo empezar completamente de nuevo sin necesitar que nadie más le dibujara el mapa. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana llenar mis pulmones, y volví a salir a la acera. La vida avanzaba, y esta vez yo caminaba con ella, sin mirar atrás.